Mi interés en la problemática de la prensa negra del Buenos Aires de fines del siglo XIX me interesó porque es un periodo muy poco estudiado. Estamos hablando del periodo entre 1873 y 1882, que abarcan los periódicos. Constituye un periodo bisagra para la constitución de la moderna nación argentina. Es el periodo en que se gesta los ideales identitarios y políticos y sociales de lo que hoy constituye la Argentina, que se instrumentó a través de la generación del 80, una promoción de intelectuales y gobernantes que singlaron lo que es la Argentina moderna. Lo que venía estudiando como antropólogo es el presente de la comunidad afroporteña, una comunidad que a su vez se le había dado por desaparecida hace más de un siglo, y en realidad es una comunidad que está viva, es una de las minorías étnicas de nuestra ciudad, y venía estudiando el presente de esta comunidad. Ante la ausencia de una narrativa sobre el pasado finisecular y ante la presencia de rasgos narrativos en la memoria oral de los afroporteños actuales sobre este periodo, me vi en la necesidad de hacer un estudio de fuentes documentales, en el caso de la prensa negra, que ha publicado, se calcula, una veintena de periódicos en ese periodo. Hice un estudio sobre 4 de esos periódicos, que son La Juventud, La Broma, La Igualdad y El Aspirante. Este periodo es un periodo lleno de contradicciones y de inconsistencias que, tratando de leer la voz de los grupos hegemónicos, quizás no podamos comprenderla en su totalidad, de manera holística, pero leyendo la voz de los grupos contrahegemónicos, de los grupos dominados, viendo como a contrapelo los discursos de la época, yo encontré por lo menos 2 inconsistencias de esta narrativa que tejía la invisibilidad y la irrelevancia biológica y cultural de los afroporteños a fines del siglo XIX. La primera es que ya a partir de 1863 se comienza a decir reiteradamente y de manera muy contundente que ya prácticamente no quedaba población negra en Buenos Aires y por lo tanto no quedaba cultura negra. La existencia de esta veintena de periódicos invita a repensar estas aseveraciones que aún hoy, ya instaladas en el sentido común, se vienen repitiendo sin demasiado examen. La segunda inconsistencia es la gran necesidad de los políticos de la época, fundamentalmente los candidatos a la presidencia de la nación, en ganarse el favor de la población negra para conseguir sus votos. Hay encendidos debates en algunos de estos periódicos trabajados en la puja presidencial, en donde estaba Alsina, Mitre y Avellaneda, a favor de uno o del otro. Y de hecho, buena parte de esos diarios eran financiados con las campañas de estos presidentes. Con lo cual, si esta población era tan pequeña y tan irrelevante, pensando que además en la época solamente votaban los varones, no se entiende por qué los blancos estaban tan interesados en lograr en acaparar el porcentual de sus votos. Quisiera invitar a que la lectura de este libro de historia, yo no soy historiador, pero que este libro de historia sea en cierta manera en tono presentista, por eso es una lectura antropológica de estos periódicos. Y traté de situar estas narrativas del pasado de alguna manera en el tiempo presente, trayendo a colación información de historia oral y de los descendientes de muchas de las personas que escribieron en esos periódicos que hoy viven y que pueden contar su historia en primera persona, con lo cual estaríamos abriendo el juego realmente a una democracia de voces en esta nueva lectura de qué somos identitariamente cuando decimos somos argentinos. Esto no es cultura negra en Buenos Aires, sino que es cultura negra de Buenos Aires.